por estar acá, por todos los que están presentes en esta mañana. Y le pedimos al Señor que sea Él mostrándonos y enseñándonos con cada palabra que vamos a leer en esta mañana. ¿Listo? Bueno, Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque eres bueno, eres fiel, Señor. Gracias porque sabemos que estás ahí siempre con nosotros, Padre. Oh bendito Donai, entregamos en esta mañana esta palabra, que seas tú hablándonos, que seas tú tocando nuestros corazones y que seas tú poniendo en nosotros el querer como el hacer. En el nombre de nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, la palabra de la mañana de hoy se titula Saber y Hacer. Saber y hacer. Vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Y dice así la palabra del Eterno. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La vida de fe, ¿sí?, representa en sí misma la realidad evidente de vivir conforme ¿a qué? A lo que se cree. En este caso nosotros vivimos conforme a lo que creemos, basado en lo que está en la palabra del Eterno, en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ahora podemos ver que si alteramos este principio, no habrá coherencia. Obviamente no hay coherencia en absoluto. Se vivirá y se caerá en el terrible error y pecado del fanatismo religioso. ¿Por qué decimos eso? Porque no tendría coherencia, ¿sí?, si creemos en algo, pero nuestras acciones van totalmente diferentes a lo que estamos creyendo. Si creemos en el Señor, si tenemos nuestra fe, ¿sí?, nuestra mirada en Él, ¿cómo debe ser nuestro accionar? Por lo que está escrito en la palabra, ¿sí? Miremos lo que dice Santiago 2, del 14 al 26. Dice así: la fe sin palabras, sin obras, es muerta. El 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Yahweh es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras?
y que la fe se perfeccionó por sus obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó en el Eterno y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Yahweh. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin ruach está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Amén. Bueno, para nosotros los creyentes en Mesías, ¿sí? La norma de fe reposa ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras, solamente. No hay otro libro. Y cabe aclarar que no hay ninguna literatura paralela, ¿sí? No hay magisterio eclesiástico, ni derecho canónico, ni, mejor dicho, no hay otra norma aparte de la que está en las Sagradas Escrituras, en la cual nosotros debemos guiarnos, ¿sí? Y sobre todo que tenga el poder, ¿sí? Que tenga toda la suficiencia que nos ofrece la palabra del Eterno. Así que todo lo que sea la lectura diaria, ordenada, ferviente de la palabra, tiene como fin llevar al lector a ¿qué? A una praxis de fe, ¿sí? Porque cada vez, como dice la palabra, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. Entonces, si leemos la palabra, ¿sí? Eso nos va a llevar en el momento por lo que estemos pasando, ¿sí? Si estamos pasando alguna situación de pronto económica, entonces la palabra tiene solución. Ahí tenemos la solución en la palabra, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Creerle al Señor, orar, esperar, ¿sí? Podemos ir a leer el fruto del Espíritu, entonces nos llenamos de paciencia, ¿sí? Dominio propio, templanza. Entonces encontramos respuestas, ¿sí? En la palabra para cada situación que podamos estar pasando o que vayamos a pasar más adelante, ¿sí? También acá el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22 al 25 dice: Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de obras, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. Mirando lo que dice la palabra, ¿sí? ¿Qué reflexión podemos llevar hasta ahorita? De que, hablando sobre todo en el título de la enseñanza, que es saber y hacer
¿sí? Nuestras acciones deben estar, o mejor dicho, lo que sabemos debe ir conforme a lo que hacemos, ¿sí? Y a mí me llevó eh, a pensar a pensar o a meditar, a analizar bien, de que a veces nos, como que nos conformamos, ¿sí? Con decir, bueno, ya yo creí, ya soy salvo, ya yo creí, ya tengo al Señor en mi corazón. Y si miramos lo que dice Juan 3:16, que es de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Pero entonces, a veces nos quedamos ahí, como que, bueno, sí, creemos y ya tenemos vida eterna, pero esa fe, sí, de creer en el eterno, nos tiene que llevar a hacer, a accionar, ¿sí? Entonces, como leímos anteriormente, la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta, ¿sí? Entonces, eso que ya sabemos, que ya tenemos guardado en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en práctica. Y es una práctica a diario, ¿sí? Entonces, miramos acá que si sabes que Elohim en su palabra, ¿sí? Habla de perdón y no lo practicas, ¿qué pasamos a hacer? Somos como quien se mira en un espejo, la palabra que leímos ahorita, ¿sí? Como quien se mira en un espejo y qué pasa y se olvida al momento de quién es. Si sabemos que Elohim en su palabra habla de su amor gratuito y no lo practicamos, somos como quien, nuevamente, como esa persona que se mira en un espejo y se olvida. Si sabemos que Elohim en su palabra, ¿sí? Habla de la suficiencia del sacrificio del Señor, de nuestro Señor Yahshua, y no lo practicamos, nuevamente somos como esa persona que se mira en el espejo. Si sabemos que Elohim en su palabra habla de apartarse de la inmoralidad sexual o cualquier tipo de inmoralidad, ¿sí? Y no lo practicamos, entonces pasamos a ser como ese hombre, como esa persona que se mira en el espejo y al momento se olvida de quién era, de cómo era. Entonces, mis hermanos, la reflexión del día de hoy es poner en práctica lo que sabemos. Entonces, si nos damos cuenta, porque esta es una reflexión de cada uno de nosotros, de que de pronto no estamos practicando, ¿sí? Constantemente, de pronto puede haber falta de conocimiento, ¿sí? Falta de sabiduría, ¿sí? Falta de conocer lo que dice la palabra del Eterno. Si de pronto nos angustiamos por algún problema, alguna situación, y no como de pronto no que no nos pase porque bueno, somos seres humanos, pero de quedarnos en eso, o de quedarnos en esa angustia, en esa preocupación, eh, ahí ya es como que se encienden las alarmas de que qué está pasando, porque no tenemos un accionar diferente, ¿sí? En fe. Entonces, cada vez que nosotros leemos la palabra y cada vez que podemos hablar de la palabra, que podemos enseñar la palabra, como ahí se convierte también en esa espada de doble filo, ¿sí? Que dice que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos. Entonces, porque cuando enseñamos también el Señor nos da a nosotros palabra, el Señor nos enseña a nosotros, ¿sí? Muchas veces tenemos la palabra, ¿sí?
pero, o sea, tenemos la palabra en nuestro corazón, pero a veces pasamos por momentos, situaciones y como que se nos olvida, como que no nos cuesta aplicarla. Entonces, por eso debemos estar en constante aprendizaje, en constante búsqueda, para que en el momento preciso, ya sea algo personal de nosotros o ya sea para ayudar a otros, ¿sí? Podamos tener la palabra en el momento, la palabra precisa para esa situación. Y como hablamos hace un momento, en la palabra del Eterno conseguimos todo. Ahí tenemos todo. No tenemos que buscar otro libro. No tenemos que buscar alguna religión. No tenemos que buscar más nada. En el Eterno reposa todas las soluciones a cada situación de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, hemos creído, ya todos los que estamos acá hemos creído. Que nos falta muchas veces ese accionar, ¿sí? Ese accionar con base en eso que hemos creído, ¿sí? Con base en lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Yo estaba mirando varios ejemplos, y me conseguí, me recordé de los amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, como ellos también aplicaron, ¿sí? Ellos sabían quiénes eran, ¿sí? Ellos sabían que su fe estaba en el Padre, ¿sí? Ellos aplicaban la Torá, ¿sí? Y ellos no dejaron en ningún momento, ¿sí? Que la presión digamos, del pueblo, que la presión del edicto del rey les hiciera a ellos desviarse, ¿sí? Del camino que ellos tenían trazado, desviarse de su fe, de su convicción. Para mí, algo en particular, esos tres tipos, yo lo digo así como sorprendido porque de verdad son un ejemplo de que no titubearon en ningún momento, ¿sí? Y a mí me impresiona mucho esa parte cuando ellos dicen que no serviremos a ti, oh rey, ¿sí? Pero eso está en Daniel capítulo 3 del 12 al 30. Pero entonces ellos, o sea, la fe de ellos fue tan impresionante que ni siquiera se quedaron en no hacer caso o en hacer caso omiso al edicto que el rey Nabucodonosor había dado, sino que ellos le dijeron, nosotros no serviremos a ti, porque nuestro Elohim nos salvará. Y si no nos salvare, tampoco serviremos a ti. O sea, no fue ni siquiera condicionado, ni siquiera le pusieron al Eterno una condición. Bueno, si tú nos salvas, nosotros creemos en ti. No, o sea, ellos estaban, su convicción era tan firme que dijeron, o sea, que nosotros sabemos que Él nos va a salvar, pero si no nos salvare, tampoco haremos lo que tú dices, oh rey. Sí, tampoco. Entonces, imagínense esa convicción. Sí, entonces a veces nosotros ponemos condiciones al Señor. Ponemos condiciones de que de pronto, bueno, Señor, si me sacas de esta situación, yo hago esto. Si me, y qué diferente sería, bueno, si me sacas de esta situación, yo voy a hacer esto. Y si no me sacas, también lo voy a hacer. Porque sabemos que la palabra dice que para los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien, todas, no son algunas, no son unas cuantas, ¿sí? Pero cuánto más tendremos ayuda, cuánto más tendremos esa tranquilidad o esa paz, ¿sí? De saber que el Eterno está ahí, porque lo sabemos y lo hacemos, ¿sí? Eso es saber y hacer. Por acá estaba mirando también a David en Primera de Samuel
en Primera de Samuel 17, para ver yo, versículo 17 al 45. Primera de Samuel, capítulo 17, mejor dicho. Capítulo 17, versículo 45. Y dice así: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh, de los ejércitos, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Imagínense esa convicción también de David, su condición física, que era de estatura pequeña, que era un muchacho muy joven todavía, pero no le importó estar frente a ese gigante, ¿sí? Y de hecho ofendió al filisteo, lo ofendió porque él andaba, el filisteo se ofendió porque él decía: tú vienes, tú crees que yo soy perro, que vienes a mí con palos, ¿ah? Y, pero David tenía David sabía que no eran los palos, David sabía que no era la piedra, David sabía que todo el apoyo que él tenía, que su fuerza estaba en el Eterno, ¿sí? Esa fue su convicción, ¿sí? Entonces, nosotros en cada situación podemos tener muchas herramientas, ¿sí? Pero nuestra convicción debe estar clara y bien fundamentada en saber que es el Eterno el que nos sustenta, que es el Eterno el que nos guarda, que es el Eterno, que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro juez, ¿sí? Que Él es quien realmente guarda nuestra vida, Él es quien realmente tiene el control de todo. Así que, mis hermanos, les dejo esta reflexión para que mediten, para que a partir de hoy tener esa inquietud más firme de todo eso que sabemos ponerlo en práctica. Y yo escribí acá como última parte, ¿sí? Lo que se sabe y no se practica, ¿qué pasa? Con el tiempo se olvida. Y lo que se sabe y se practica es como quien bien una casa edifica, ¿sí? Lo que se sabe y no se practica, con el tiempo se olvida. Y lo que se sabe y se practica es como quien bien una casa edifica. Así que, mis hermanos, vamos a orar, vamos a ponerle este día en las manos del Señor y que podamos hacer conforme a lo que sabemos. Padre eterno, Padre Yahweh, te pedimos, Señor, bueno, primeramente, Señor, exaltarte y alabarte y bendecirte por cada día que nos permite, Señor, estar ante tu presencia, por cada día que nos permites respirar, por cada día que nos permites tener sustento y abrigo. Gracias, Padre, porque sé que como a mi familia, a ninguno de ustedes nos ha faltado nada de eso. Darte gracias, Señor, por este Shabbat, un Shabbat más, y pedirte, Señor, que sepamos hacer lo bueno ante tus ojos, que sepamos discernir qué son las cosas que te agradan a ti y qué son las cosas que te desagradan a ti. Que aprendamos a escudriñar bien la palabra para así saber
y poder hacer lo que debemos hacer. Cuando somos hacedores de la palabra, dice la misma palabra que nos da bendición, que trae bendición a nuestra casa. Entonces sepamos hacer hacedores de la palabra. Padre eterno, también te pido, Señor, que día a día nos pongamos, que el espejo de nuestra vida sean tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a vernos reflejados en ellos. Ayúdanos a saber si ponemos otros Adonais delante de ti, otros dioses delante de ti, perdón. Si blasfemamos tu nombre, si te deshonramos, si mentimos, si humillamos, si traicionamos tu santa presencia, si codiciamos lo que el hermano tiene, si sentimos envidia, si miramos la mujer o el hombre ajeno. Entonces ahí el Señor nos dio una herramienta poderosa para escudriñar nuestra actuar, y eso es diario, eso es diario. Ayúdanos a pedirte perdón, Señor, de cada cosa que hacemos que no te agrade, y ayúdanos a serte fiel y a ser hacedores de tu palabra, y no solo oidores, sino hacedores. En el nombre poderoso de tu amado Hijo, Yahweh, Yahshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén, mi hermano. Gracias, mi hermano. Muchas bendiciones para todos.